Corto puede ser el mensaje. Es que tenía un mensaje diferente para esta noche, pero esta tarde, contemplando unas cosas, Dios me cambió el pensamiento. Entonces no es un mensaje muy extendido y a la verdad está un poquito tal vez complejo el pensamiento para yo presentarlo. Gracias, hermano. O sea, yo lo entiendo en mi mente, solamente que a veces hay una falta de conexión entre lo que yo entiendo y cómo lo expreso. Sin embargo, yo creo que con la ayuda de Dios puedo presentar este pensamiento de modo que sea entendible para todos y que sea de bendición para nuestras vidas espirituales también. Eclesiastés capítulo 10, vamos allá. Eclesiastés capítulo 10 y vamos a leer un solo versículo para iniciar y luego vamos a orar para que Dios me ayude a poder expresar bien su palabra de manera entendible, de manera beneficiosa para todos. Eclesiastés 10 y el versículo 10. Dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Empero excede la bondad de la sabiduría. Oremos. Padre Celestial, venimos una vez más a tu santa palabra, entendiendo que son palabras inspiradas, preservadas y hasta traducidas a nuestro idioma natal. Gracias por eso, Padre. Que tú tuviste tanto cuidado de nosotros, que preservaste estas palabras antiguas, sí, pero inspiradas y poderosas y sabias para todas las futuras generaciones. En esta noche, Señor, yo tengo un pensamiento que quisiera compartir con mis hermanos, algo que creo que puede ser de bendición. Y el único impedimento, Señor, son mis labios, son mis pensamientos, que no interfieran con las tuyas, mi Dios. Yo quiero predicar este mensaje, enseñar este principio, Padre, de modo que haya entendimiento por todos y luego una aplicación a sus vidas personales. Así que ayúdame, Señor, ser honesto con la Biblia, con las Escrituras, y de una manera, Señor, entendible expresar lo que tengo en el corazón. Y pido todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Muchos de los escritos de Salomón, especialmente el libro de Proverbios, Eclesiastés, contienen versículos así, que adentro del mismo versículo hay un principio, una verdad que se presenta, a veces de cosas muy prácticas. La Biblia, aunque es un libro espiritual, es un libro inspirado y preservado por Dios, toca toda faceta de la vida humana, incluso cosas hogareñas, cosas laborales, cosas eclesiásticas, por supuesto. Y en esta noche, mis hermanos, hay una verdad que yo quisiera presentar de Eclesiastés 10, versículo 10. El verso anterior habla de aquel que corta la leña, ¿verdad? Entonces, cuando habla de un hierro en versículo 10, podemos imaginar una persona que está haciendo algún trabajo con hacha, cortando leña, partiendo madera, ¿verdad? Pero se da el caso que el hierro está embotado. Ya no tiene el mismo filo que en otro tiempo tenía. Ya tal vez por meses o por años de uso, por haber pegado una que otra piedra, ustedes saben cómo es, ya ese hierro no corta como anteriormente cortaba, si se embotara el hierro. Y su filo no fuere amolado. Ya no, cuando uno pasa la mano por la hacha, ya no corta, está tan amotado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, hay que añadir entonces más fuerza. Si uno ha tratado de cortar algo con algo que ha perdido su filo, ¿sabe qué cuesta? Cuesta. Si estás partiendo una leña, si estás cortando siquiera un pedazo de carne y ese cuchillo de cocina ya ha perdido su filo, uno puede estar añadiendo más y más fuerza porque ha perdido su filo. El consejo al final de verso 10 es: pero excede la bondad de la sabiduría. O sea, se puede trabajar de manera más sabia. En este caso, ¿haciendo qué? Pues poniendo filo al hierro.
Tú puedes seguir ahí todo el día, toda la noche, sudando más y frustrándote más, haciendo el mismo proceso con un hierro embotado, que ya no tiene filo. Pero no vas a poder hacer más. ¿Cómo? Si tuvieras un descanso, tomas ese hacha, y tú mismo, pasándole la lima o algo, tú le das su filo de nuevo, tú lo llevas a alguien para que le ponga un filo de nuevo. Y ya regresas al mismo trabajo, con el mismo instrumento, pero ya más afilado, y comienzas a trabajar más sabiamente. Yo creo que no soy el único en esto. A veces uno está haciendo algún trabajo. Y sí, sería provechoso parar, cambiar el cuchillo, cambiar la hoja del serrucho, poner filo al hierro. Pero dice, no quiero gastar el tiempo. Y sigue ahí, añadiendo más y más fuerza, frustrándose más. Y dice el proverbio, eso no es sabio. Es mejor trabajar sabiamente en vez de trabajar pues como un bruto, haciendo algo que no va a mejorar, porque si el hierro ya está embotado, ya ha perdido su filo, por más y más fuerza que tú le des, no se va a mejorar, más bien va a ir perdiendo más y más el filo. Así que eso es muy práctico. Yo creo que cualquier persona que ha trabajado en algo, sea de construcción o sea en algún trabajo en su casa, a veces uno se encuentra con unos problemas. Y dice, bueno, he tratado y hago el mismo proceso y no funciona y intenta otra vez. Y llega un momento cuando uno tiene que decir, déjame parar lo que estoy haciendo, tomar un paso para atrás, observar la situación, pensar bien por qué no me está resultando como yo quiero que me resulte. Ser más inteligente que el material, muchas veces digo en el trabajo, cuando veo a un compañero luchando con algo, mire fulano, hay que ser más inteligente que el material. No puedes dejar que ese material inanimado te venza. Tienes que ser más inteligente. Y de eso está hablando este pasaje. La bondad, lo provechoso que es ser sabio. En este caso, haciendo algo tan sencillo como poniendo filo al hierro. Así que yo estaba pensando en este versículo. Y luego vino a mi mente otro versículo. Vale, 1 Samuel 13. Que aparentemente no tiene nada que ver, pero hay una conexión que quisiera trazar entre los dos pasajes. 1 Samuel 13, versículo 19 al 22. En este tiempo Saúl estaba reinando sobre Israel. Y una de las cosas con Saúl, mis hermanos, es que él estaba en constante guerra con los filisteos. Sí sabemos de Goliat, ¿verdad? Pero no es la única pelea que tuvo cuando David venció a Goliat. Años antes había peleado con ellos. Mira lo que dice 1 Samuel 13, 19 al 22. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a amolar su reja, su asadón, su hacha o su sacho. Y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los asadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una ahijada que se hubiera de componer. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Érase una vez en la historia de Israel, dice que no se hallaba herrero. Wow. Nadie que dignaba de trabajar en metal. Nadie que siquiera sabía cómo poner filo a una herramienta de agricultura, ni digamos espada y lanza. Pero vemos que todo esto era una maquinación de los filisteos, como dice el versículo 19, para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, si no tiene gente adecuada para poder trabajar en metales y poner filas de herramientas, no tenemos que preocuparnos que hagan espadas y lanzas, que eran en ese entonces armas de guerra.
Y sucedió que en verso 20, todos los de Israel, del pueblo de Dios, tenían que descender a los filisteos. ¿Para qué? Para molar sus herramientas, para poner filo a cualquier herramienta de agricultura. No sabían cómo hacerlo. Y tenían que ir a que eran sus enemigos, eventualmente, para poner filo a sus herramientas. Y dice en verso 22 que sucedió que el día de la batalla nadie tenía espada ni lanza excepto Saúl y Jonatán, el rey y el príncipe. Pues ¿cómo te vas a ganar una batalla si no tienes armas de guerra siquiera? Pero lo que me llama la atención es lo siguiente, y con esto quiero hacer la conexión con Eclesiastés 10:10. Dice Salomón que es sabio y es provechoso poner filo al hierro, en vez de añadir más y más fuerza. Hay que ser sabio, hay que pensar, ¿por qué no me está resultando como yo necesito y como yo quiero? Me hace falta filo, ok, lo voy a poner filo. Vimos en este tiempo que Israel no sabía, no tenían ni el conocimiento, ni la gente capacitada, ni las herramientas tal vez, para siquiera poner filo a sus herramientas de agricultura. Y se encontraban en la necesidad de descender a los filisteos. Ahora bien, tal vez usted sabe mucho o poco de la Biblia. ¿Quiénes representan los filisteos? Bueno, ¿eran gente pagana o gente cristiana? No eran gente de Dios, mis hermanos. Eran paganos. Tenían ídolos, tenían dioses falsos. Siempre era un adversario de los hijos de Israel, semejante a los egipcios. Una figura, un tipo del mundo. El cuadro es que el pueblo de Israel, gente que conoce de Dios, tiene que descender a los filisteos para poder siquiera trabajar de una forma más sabia. Y me puse a pensar, ¿podría existir esta paradigma, este ejemplo en el día de hoy? Que el pueblo de Dios, que es mandado a no solamente trabajar, sino vivir todas sus vidas de una manera sabia, obvían la sabiduría que Dios ha dado y mejor descienden a los filisteos, en nuestro caso, descienden al mundo, van a los incrédulos para buscar consejo de cómo llevar sus vidas. Y me temo, mis hermanos, que es exactamente lo que se ve en comillas en el cristianismo en el día de hoy. Personas que por uno u otro motivo no acuden a la sabiduría de Dios para poder estructurar sus vidas y más bien acuden al mundo. Cuando tienen problemas, cuando ese hierro se ha embotado, en vez de poner filo con la palabra de Dios, van buscando consejo del mundo. Quiero ver unos cuantos pasajes acerca de la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 1. Déjame ser muy claro en decir esto. No hay forma de ser considerado sabio en los ojos de Dios, a menos que usted tenga temor de Él. Cualquier persona que rechaza a Dios, rechaza su palabra, quien vive sin temor de Dios, en los ojos de Dios, no es sabio, sino es necio. Dijo Dios, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Es un necio que rechaza a Dios y a su palabra. Proverbios 1, verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren eso. O sea, el primer bloque, la primera pieza en hacerte sabio es tener temor de Dios. Y si alguien ni cree en Dios o ni tiene temor de Él, no están yendo por el camino de la sabiduría. Debemos entender esto. Entonces mi pregunta es lo siguiente. ¿Por qué un cristiano
que profesa amar a Dios y conocer a Dios, cuando se encuentra con problemas, acude al mundo y busca la sabiduría del mundo, cuando ellos no tienen ni una pizca de entendimiento de lo que es la sabiduría. Y me pongo a pensar, qué locura es acudir a un incrédulo, a un impío, a alguien que rechaza a Dios y rechaza su palabra, cuando usted quiere poner filo a su hacha. Salmo 19, y el verso 7, la palabra de Dios es como Dios nos ilumina, como Dios nos enseña, como Dios nos revela su voluntad, sus principios, sus mandamientos, su voluntad. Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño o al sencillo. Mis hermanos, según el salmista, ¿qué es lo que puede infundir sabiduría en una persona? La palabra de Dios, el testimonio de Dios, la ley de Dios. Y eso lo dijo el salmista teniendo apenas Génesis y Deuteronomio. ¿Cuánta más sabiduría hay para nosotros que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis? Muchísimo más está a nuestro alcance. Pero de igual manera, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, hace sabio al pequeño. Entonces, tenemos dos grupos a quienes podemos acudir cuando necesitamos poner filo al hacha. Estoy hablando en términos, obviamente, de metáfora. Porque en cuanto a cortar leña, el hacha es un instrumento que se utiliza para algún fin, para cortar esa leña. Pero permíteme abrir un poquito la aplicación. En nuestras vidas hay tantas áreas en que hay que afilar el hacha. Tanto en la vida personal, como en la vida matrimonial, como en crear hijos, como en la labor, como en las finanzas, como nuestra actitud hacia el gobierno. ¿Y saben qué? La palabra de Dios tiene sabiduría disponible para que tú puedas afilar ese hacha. Para que tú puedas estar preparado, para que tú no tengas que descender a los filisteos, acudir al mundo para buscar el consejo que ellos te pueden dar. Ahora bien, vayan a 1 Corintios capítulo 1. Romanos 1. Quiero ver ahí primero. Vivimos en un tiempo, y solo puedo hablar por este tiempo porque es el tiempo que estoy viviendo. Si era el pensamiento en el siglo X, el siglo XV, solo Dios sabe, porque pues Él sabe, ¿verdad? Yo no vivo en ese entonces, no lo sé. Pero hoy en día vivimos en un tiempo cuando el creyente bíblico, el cristiano, es mirado con cierto desprecio. Y los sabios del mundo, entre comillas, son los científicos. Son los que han hecho tantos avances de tecnología y de comunicación. Y a ellos les debemos nuestra forma de vivir. Vivimos en un tiempo donde ellos mismos se declaran sabios. Pero bíblicamente, como no hay temor de Dios, son todo lo contrario. Romanos 1, versículos 21 y 22. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o necios. Ahora bien, este verso podría describir una persona, un individuo, una familia, un grupo, una nación completa. Pero miren el patrón. Por no glorificar a Dios, por no estar agradecido con Dios, su mentalidad, sus conciencias se fueron oscureciendo. Ahora, en su propia estima, ¿cómo eran? Sabios. Se decían sabios. Pero en los ojos de Dios, lo que realmente importa,
Se hicieron necios. Se hicieron necios. Así que si tenemos esta clara distinción en la palabra de Dios, de aquel que conoce a Dios y glorifica a Dios y que sigue los principios de Dios, que Él es sabio, y los que no le glorifican, no le conocen, no le respetan, no le honran, son necios. ¿Qué tiene que ver entonces el creyente buscando sabiduría del mundo? No cuadra. No tiene ningún sentido. Ahora, vayan a capítulo 2 de Corintios. Capítulo 2 de Corintios. Versos 1 al 10. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, son los que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Miren esto, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Leemos todo, pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Primeramente, hay una sabiduría humana. Sabiduría humana. Y estoy utilizando la palabra que la Biblia utiliza, sabiduría humana. En los ojos de Dios no es sabiduría. En los ojos de Dios es locura. Pero entre los hombres es su propia sabiduría humana. Dice Pablo, yo no fui a predicarles según esa sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Es oculta. ¿Oculta a quiénes? A los incrédulos. ¿Cómo lo sé? Porque esa misma sabiduría, en versículo 10, Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu. Es muy difícil cuando conversamos con incrédulos hacerles entender lo que nosotros entendemos de la Biblia. Porque les falta algo crucial. Y no es que ellos sean tontos que no entiendan las palabras que utilizamos. Simplemente no tienen el Espíritu de Dios. Y no es posible entender la palabra de Dios a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios. Para aclarar, hay cosas que uno puede comprender. La salvación, que Cristo vino a morir por ti. Eso lo puedes entender. Eso lo puedes entender. Pero cuando hablamos de cómo la palabra de Dios nos ordena vivir, ellos nunca van a entender eso. Jamás entenderán por qué hacemos o no hacemos lo que hacemos y lo que no hacemos. No entenderán por qué es que nosotros vemos como bien o mal cosas que ellos no ven ningún problema con eso. Porque no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto no tienen la sabiduría de Dios. Nos es revelado por su Espíritu. Un pasaje más, Santiago 3. Santiago 3. Santiago también hace la distinción entre sabiduría humana, pero él utiliza otra palabra, diabólica. Y la sabiduría divina, o sea, que es de Dios. Santiago 3, verso 13 al 18. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia, amarga y contención a vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Paremos ahí. Yo no sé, porque no estoy muy al tanto de los sabios, los inteligentes actuales. Pero piensen en en personas que el mundo ve como alguien inteligente. En cualquier faceta, en la economía, en inversiones, en tecnología, en comunicación. ¿Okay? Y piense si su vida más bien refleja lo que está en verso 14, 15, 16, o lo que vamos a leer en versículos 17 y 18. Porque según veo aquí, la sabiduría que viene del diablo produce toda obra perversa, envidia y contención, porque no viene de Dios. Ahora, en los ojos del mundo puede ser algo muy beneficioso, pero no produce buenas obras según Dios. Verso 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, o sea, del cielo, de Dios, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Todo lo contrario a la sabiduría diabólica. Las consecuencias o resultados de esa sabiduría totalmente contrarios a lo que vemos entre lo que es sabiduría del diablo y sabiduría de Dios. Ahora bien, yo estoy muy seguro que podría demorar mucho en esta verdad de la necesidad de buscar sabiduría, que es poner filo al hacha de los lugares correctos, del lugar correcto que es la palabra de Dios, y no acudir a los filisteos. Pero permíteme mencionar 4 áreas brevemente, muy brevemente, que como dije, espero que con eso sea suficiente para usted pensar, bueno, yo necesito, cuando tenga algún problema, que algo no me está resultando bien, estoy luchando con esta leña y no se corta, el hierro está embotado en mi vida, necesito ponerle filo. Déjeme ir entonces a la palabra de Dios y no ir a los filisteos. Porque aunque ellos, según ellos, lo puedan hacer bien, no va a ser tan bueno como si voy a la palabra de Dios. Primeramente, el matrimonio. No voy a preguntar porque no hay que preguntar. ¿Cuántos casados han tenido uno que otro problema en su matrimonio? Una que otra situación. Y uno dice, ¿qué hago? He tratado esto y no funciona. El hierro está embotado. ¿Dónde y cómo pongo filo a este hacha? Porque es sabio hacer eso. ¿Y cuántos creyentes, en vez de mirar en la palabra de Dios el lugar correcto, acuden a los filisteos? Me pregunto, ¿qué creyente va a buscar ayuda y consejo de gente impía para resolver algo en su matrimonio? No es sabio hacer eso. Efesios 5 contiene principios. Contiene principios para el hombre, para la mujer. Efesios 5, verso 23. Y leeremos hasta el versículo 28. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, solamente leyendo eso, ya vemos la gran distinción entre lo que los filisteos ofrecen de consejo matrimonial y lo que Dios ofrece. Si tú quieres afilar tu hacha en el matrimonio con los filisteos, te van a decir todo lo contrario del sistema que Dios ha establecido. Pero otra vez, ¿dónde está la fuente de esa sabiduría? Sino en la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El punto no es predicar de matrimonio esta noche, solamente mostrarles, si tú quieres afilar tu hacha con problemas matrimoniales, hay que ir a la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios. Principios muy básicos. De aquí pueden surgir un montón de sugerencias e ideas y aplicaciones para tu vida personal, pero ahí están los principios básicos. Amor mutuo, sacrificio mutuo, sujeción los unos a los otros en el temor de Dios. Verso 21. Punto es, esto es sabiduría de Dios. ¿Cómo afilar tu hacha según la palabra de Dios? ¿Qué tal de la situación de criar hijos? Cualquier padre o madre se ha encontrado con la dificultad de decir, bueno, mi hierro está embotado. Estoy añadiendo más y más fuerza y no resulta como yo quiero. ¿Qué está pasando? Y eso produce frustración. Cuando las cosas no resultan como nosotros quisiéramos. Bueno, llevo mi hacha a los filisteos, voy al mundo y pregunto al mundo cómo debo criar a mi hijo. Es el peor consejo o la peor idea que uno puede tener. Ir al mundo, ir a gente inconversa para que usted críe a su hijo en los caminos del Señor. Jamás. Salmo 78. Como digo, es nada más un principio que estoy dando en cada área, no un sermón completo. Salmo 78, versos 1 al 8. Salmo 78, versos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas del antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las incluiremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden las obras de Dios, y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hay tanto consejo en la palabra de Dios de cómo criar los hijos, tanto consejo y tantos ejemplos. Solamente para que sepan, en el libro de Proverbios muchísimo consejo para criar un hijo. Pero leímos esto porque vemos la necesidad de transmitir a la próxima generación y a los nietos también acerca de Dios. Enseñarles la fortaleza, las maravillas, los principios, en fin, cómo es Dios, con qué fin, para que ellos pongan en Dios su confianza. Verso 7. Lo primordial para criar hijos, para poner filo a ese hacha en la cuestión de criar hijos, es enseñarles el temor de Dios, enseñarles la palabra de Dios. Al no hacerlo, está privando a su hijo del recurso número uno que necesita en su vida, que es una relación con Dios. Porque un día, bueno, usted no va a estar ahí. Si todo tu trato con tu hijo es para que él te mire como buen padre y su amor sea para ti, o como padre, como madre, primordialmente, el día en que tú no estés, ¿qué va a pasar? Se crea un vacío en él. Pero si tú enseñas a tus hijos lo primordial,
Amar a Dios de todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Y como dice la palabra de Dios, estás preparando a su hijo, o a su hija, o a sus hijos, para una relación de por toda la vida. Una relación con Dios. Ahora, eso es consejo que vas a encontrar en la palabra de Dios. Vas al mundo. Pregunta al mundo, tu hijo rebelde. ¿Qué debo hacer con mi hijo rebelde? ¿Te van a enseñar, te van a decir que le enseña el temor de Dios? ¿Te van a decir que debe castigarle como dice la palabra de Dios? Oh, no, hombre. Todo lo contrario. Y no lo estoy diciendo porque he ido a estos lugares para saber, nada más miro y observo. Observo la diferencia que hay entre los que instruyen a sus hijos en los caminos de Dios y personas que no lo hacen. Y veo como esos hijos tienen sus padres manipulados. ¿Por qué? Porque fueron los filisteos para afilar sus hachas. Mis hermanos, la sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Proverbios 3. Una tercera área donde es necesario afilar el hacha es en cuanto a las finanzas. Hablamos por la mañana del peligro, ¿verdad?, de amar el dinero y servir al dinero. Yo sé que cuando hay una crisis económica y uno está luchando por salir adelante y no resulta, siempre es atrasado con los biles, que crea tensión y frustración y todo. Entonces, ¿cómo afilar ese hacha? Si usted va a los filisteos, va al mundo, escuchará una clase de consejo. Ahora, voy a decir esto. Si ellos repiten algún principio que está en la palabra de Dios, aunque venga de esa fuente equivocada, es correcto, porque es de Dios. Pero la verdad del asunto es que están robando de la palabra de Dios. Si hablan de ahorrar, si hablan de no ser malgastón y todo eso. Pero principalmente, ¿cómo afilar su hacha en las finanzas? Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El miércoles hablamos brevemente de esto, del asunto de dar al Señor, ¿verdad? Y no mucho me gusta dar anécdotas, porque tal vez alguien va a tener el pensamiento de que, bueno, si Dios lo hizo con él, lo tiene que hacer conmigo. No. Yo podría dar anécdotas, pero mejor resumo esto. Yo aprendí desde mi niñez, desde que era chico, que no trabajaba, recibía uno que otro dólar de los padres, abuelos, tíos, por cumpleaños, lo que sea. Y yo aprendí a honrar a Dios. Yo aprendí a honrar a Dios con mi sustancia. Y la verdad del asunto es que Dios nunca me ha abandonado en cuanto a la economía. Ese SH siempre se ha mantenido filoso, bien afilado. ¿Por qué? Por honrar a Dios primeramente con la sustancia de uno. Aún cuando uno ve los números y no conviene. Porque si no doy a Dios y mantengo 100% lo que gano, me debería ir mejor, dirían los filisteos. Los filisteos dirían eso. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que si tú honras a Dios con tus bienes, Dios se va a asegurar de tu provisión. Así dice el verso 10. Serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así que cualquier persona que está cortando esa leña en cuanto a las finanzas con un hierro embotado y no haya cómo salir adelante, tiene el problema encima siempre. Honre a Dios con tu sustancia. Número 1. Por supuesto, hay muchísimos principios más de finanzas, pero primordialmente honrar a Dios. Por último, Romanos 13. Romanos 13.
Romanos 13 y versos 1 al 4. Este capítulo es muy conocido como hablando del gobierno, ¿verdad? Y cada quien aquí puede opinar, ¿verdad?, de lo que creen que lo que el gobierno debería hacer, lo que no debería hacer, que si este hombre fuera en poder o otra u otro, entonces ya fueron diferentes y dar su opinión, ¿verdad? Pero cuando se trata de afilar el hacha en cuanto al gobierno, encontramos principios aquí que son muy diferentes a lo que los filisteos pueden dar como principios de un buen gobierno. Romanos 3 y 1 al 4. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque eres ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Bíblicamente hay dos funciones principales del gobierno: apremiar el bien, alabar lo bueno y castigar lo malo. Es un concepto ajeno a la palabra de Dios que el gobierno crea trabajos, que el gobierno establezca la economía. Totalmente ajeno a la palabra de Dios. Dios dice que el gobierno debería enfocarse en castigar el que está mal. Dios dio el poder al gobierno de llevar la espada, el cuchillo, o sea, pena de muerte, desde Génesis 9. Es otro mensaje, pero eso es vigente para hoy. Dios dio el poder al gobierno de eso. Y vemos el gobierno hoy en día tan metido en otras cosas que uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el castigar al que está malo? ¿Dónde está ese gobierno que apremia el que hace bien y que recompensa al que hace bien? Como les dije, volviendo a los filisteos, habrá cantidad de consejos de lo que deberían hacer los políticos. Pero si vamos a la palabra de Dios, es sencillo. Ejecutar la ordenación que Dios te ha dado, que es castigar a los malos y apremiar a los buenos. Así de sencillo. Y sepan, mis hermanos, que el día en que Cristo esté reinando sobre esta tierra como rey, eso es lo que Él va a hacer. Si tú crees que a Cristo le va a importar cómo está la economía o que Él lo va a mejorar o empeorar, está equivocado. Él viene a reinar con justicia. Y quiera Dios que este gobierno, como cualquier gobierno del mundo, se enfocara en la responsabilidad que Dios le ha dado. Y no meterse en cosas que realmente no son lo que Dios le ha dado para hacer. 4 áreas brevemente quería mencionar de consejos para afilar su hacha. Volviendo al primer versículo, si se embotara el hierro, y nos pasa a todos, el hierro se embota por el uso, por el tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir luchando? ¿Seguir frustrándote con un hierro embotado? ¿O vas a ser sabio y vas a poner filo a su hacha? Vas a decir, bueno, yo he tratado en esta y otra situación trabajar de esta manera y no me ha resultado. Déjame otra vez ir a la palabra de Dios para poner filo a mi hacha. Y así tendré la satisfacción de que el trabajo se está haciendo. En mi vida personal, en mi hogar, donde quiera que, en cualquier faceta. Porque excede la bondad de la sabiduría. Oremos, Padre Celestial, gracias por esas palabras tan sabias del rey Salomón. Señor, utilizando un ejemplo de algo que todos podemos entender, cortar algo en un hierro embotado produce frustración, cansancio, hasta enojo. Y tantas aplicaciones podemos hacer en la vida espiritual también.
Padre, tú conoces a todos los corazones aquí. Y seguramente en un momento dado todos hemos cortado o intentado cortar con H embotado. Hacemos algo y hacemos algo y hacemos algo y no resulta como nosotros queríamos. Simplemente porque no pusimos filo. Ahora, cuando le queremos poner filo, Señor, no queremos ir a los filisteos. No queremos ir a la gente pagana. No queremos buscar la sabiduría del mundo, que es tan contraria a la sabiduría celestial. Queremos ir al que es la fuente de sabiduría. Queremos ir a este libro inspirado. Así que guíenos, Señor, cada vez que necesitamos consejo, iluminación, entendimiento en tu palabra. De encontrar en tu palabra lo que más necesitamos para ayudarnos, Señor, en cualquier faceta de nuestras vidas. Bendiga a todo aquel, Señor, que busca tu rostro de todo corazón. Y, Señor, si alguien ha estado en esa situación de buscando consejo de los incrédulos, al entender, Señor, que ese consejo, si no inicia con ese principio del temor de Dios, es un consejo inválido, es un consejo nulo, es un consejo que no va a traer bendición eterna. Señor, que siempre te veamos a ti como el autor de todo bien. Padre, bendiga a mis hermanos que vienen esta noche. Señor, bendiga también a la hija del hermano Hugo que está en esa situación, mi Dios, con su cabeza. Dios, nos preocupamos, Señor, por su salud y deseamos que tú intervengas en esa situación. Así que, mi Dios, esté con ella, esté con la familia, Padre, para que puedan estar consolados y confiando en ti, Padre, que todo va a estar bien. Así que ayuda a los médicos que están viéndola, observándola, y los tratamientos, Señor, los procedimientos que ellos pensarán hacer, que todo esté bajo tu santa voluntad. Padre, bendiga a todo que ha venido esta noche y llévanos con bien a nuestros hogares y que vengamos el día miércoles para seguir aprendiendo más de tu santa palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Lo esperamos ver el día miércoles. Estaremos de regreso.